Bien, en esta noche tenemos con nosotros al pastor David Celis. Pastor, un gusto saludarle. Gracias por aceptar la invitación, por estar con nosotros en este ministerio. Y quiero decirles que este ministerio nació precisamente para proclamar el evangelio, dar las buenas nuevas, compartir ese mensaje de salvación, de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, y que otros también puedan ser parte de este grupo, de esta iglesia, de rebaño que nuestro Dios tiene aquí. Así es que le doy la bienvenida, pastor David Celis. Me da gusto verle después de tantos años. No sé cuántos años llevamos ya sin vernos. Yo creo como unos 30 y algo, ¿no? Suficiente, yo creo que sí, 30 años, pero alabado sea el Señor que nos permite juntos de alguna manera compartir la palabra de Dios desde diferentes puntos donde nos encontremos ubicados, pero felices, honrando el nombre del Señor donde quiera que estemos. Claro, es un gusto saludarle también desde que tuve la oportunidad de ser invitado para compartir la palabra de Dios con ustedes. Para mí fue, dije, ha de ser muy lindo poder compartir la palabra y estar viendo incluso los temas de compañeros nuestros, porque hace 30 años aproximadamente estudiamos juntos en la Universidad de Montemorelos y hoy nos permite el Señor, pues de esta manera poder enlazarnos y compartir lo que cada uno puede compartir de la palabra de Dios. Gracias. Me da mucho gusto, pastor David Celis. Es un honor y un orgullo poder tenerlo aquí con nosotros. Y como bien dice, hace 30 y tantos años que estuvimos en las aulas en Montemorelos, pero hoy nos encontramos aquí. Y gracias a Dios porque los compañeros, amigos, pastores que han estado participando son precisamente de esa generación. Así es que es un privilegio también tenerlos a cada uno de ellos. Pastor, solamente para presentarlos, actualmente su cargo es presidente de la Unión Mexicana del Sureste. ¿Es correcto? Sí, es correcto, gracias. Sí, hace un año prácticamente, abril del 2021, se nos dio el nombramiento para presidir la Unión Mexicana del Sureste y ha sido una muy bonita experiencia. Estamos cerrando prácticamente ya un año, un poquito ya, unos días más de un año, pero ha sido de mucha motivación, de alegría contar con un equipo muy unido, de pastores, de compañeros. La verdad es una experiencia linda, sobre todo la oportunidad de ser útil en la planeación, en el trabajo conjunto. Es bonito servir al Señor sin duda. Amén. Sin duda alguna, trabajar en la obra del Señor es una gran bendición y una responsabilidad, pero sobre todo saber que el que dirige nuestras vidas, el Supremo Dios, es el que nos va guiando y Amén. nos va mostrando el camino. Amén. Quiero enviar un saludo porque hay unas personas que están conectadas aquí. Aida Calzoncita ya nos está viendo. Ella allá en Jiménez, Coahuila. En Ciudad Acuña también hay una familia y quiero mandar un saludo muy especial para un gran amigo, Roy Sánchez, para sus hijos, para sus nietos, al chino, ¿qué más? El chicharín, a la negra. Dios les bendiga. Gracias porque están con nosotros, los apreciamos mucho y nos da gusto de que puedan recibir la palabra de Dios a través de este medio. Yo creo que muchas personas también nos están sintonizando desde Texistepec. Tengo aquí mensajes. Misael Soto, también de la Ciudad de México. Justo, él está desde la Ciudad de México. Rosy Bartolón desde Ciudad Acuña. Muchas personas se están agregando a nuestra transmisión y eso nos da a nosotros alegría al saber de que hemos de estar participando para que la obra de Dios, el mensaje del Señor pueda llegar a muchas vidas y pueda así de esa manera rescatarlos para el reino de los cielos. Amén. Pastor, les doy el tiempo, ahora es suyo, así es que adelante. Gracias, qué amable. Pues qué hermoso es poder escuchar que se envían saludos a hermanos nuestros y amigos que están enlazados a esta hora, pues igual reciban un fuerte abrazo en este inicio de sábado. Y el tema de esta tarde, noche, lo titulamos Nicodemo y el cambio de su paradigma. Los textos que estaremos consultando en la palabra de Dios está basado pues obviamente en San Juan capítulo 3 y podremos ver también capítulo 4, capítulo 6, Gálatas 2:20, entre algunos otros textos que es muy probable que toquemos dependiendo del tiempo que dispongamos al presentar la palabra de hoy. ¿Por qué me interesé en presentarles este tema? Es un tema que preparé hace un tiempecito atrás
justamente por los tiempos en los cuales estamos viviendo. Porque cuando estudiamos esta porción bíblica del capítulo 3 de San Juan y vemos la historia de Nicodemo, o este registro que hace San Juan de Nicodemo y su encuentro con Cristo, la posible pregunta que hizo Nicodemo, la respuesta contundente de Cristo y lo que se desarrolla en la historia o en el relato que presenta aquí San Juan, si lo tomamos tratando de hacer uso de los principios homiléticos, podemos encontrar diferentes aplicaciones, diferentes lecciones que podemos traer para nuestra vida hoy día, en nuestro diario vivir de nuestra vida cristiana. Pero me quedé pensando, aprovechando los principios que nos presenta la homilética y la libertad que nos da la homilética para tomar el texto y tratar de sacar de allí lecciones para nosotros, ver esta historia desde una perspectiva de paradigma de la vida, paradigma de la vida. Así que cuando tocamos la palabra o uso la palabra aquí en el tema de paradigma, no me refiero a las tantas o distintas aplicaciones que tiene esta palabra, incluso hasta en las ciencias exactas, sino usarla desde su definición social. Que podamos ver o percibir la expresión paradigma desde esa expresión social o esa significación social de paradigma en la que es el conjunto de costumbres, de conceptos, de ideas, de prácticas, etcétera, que rodean a una cultura, que hacen a una cultura de manera muy especial. Si nosotros vamos al diccionario y colocamos la palabra paradigma, encontraremos definiciones muy variadas, pero me gustó la que encontré aquí en el diccionario que encontramos en internet, www.significados.com. Me gusta que dice que un paradigma es, en un sentido amplio, es una teoría o conjunto de teorías que sirve de modelo a seguir para resolver los problemas o resolver problemas. Si colocamos igualmente aquí en el navegador la expresión paradigma social o paradigma de vida, encontraremos que se refiere justamente a los conceptos y teorías que cada persona o cada sociedad pudiera tener en relación justamente a su forma de vivir, lo que de alguna manera le conduce o le guía en su toma de decisiones y su manera de vivir la vida. Si lo estamos percibiendo de esa manera, entonces vemos a Nicodemo aquí en San Juan capítulo 3 como un personaje que es muy interesante por varias circunstancias aquí, por lo que le relata aquí San Juan. Y pues ya entendemos, conocemos, estoy seguro que la mayoría que nos están escuchando hoy saben que era un fariseo y como tal era estricto a la ley del Señor, inquieto, intelectual, curioso por el conocimiento, en constante búsqueda de la religiosidad, de respuestas a su necesidad espiritual. La vida la vivimos entonces cada uno de nosotros como la entendemos, es decir, conforme a nuestro paradigma. Otra palabra que pudiéramos usar en lugar de usar paradigma pudiera ser idiosincrasia, que son muy similares las dos palabras, quizás son hasta sinónimas en cuestión de su significación, aunque al estudiarla por separado, pues vemos algunas diferencias. Así que pudiera verse también la palabra idiosincrasia, pero este fariseo Nicodemo, que tenía una idiosincrasia muy particular o su paradigma de vida se percibe de manera muy interesante, es que él vivía la vida como la entendía. Y a veces nosotros entendemos que la vida que vivimos es la única vida que podemos vivir, una vida quizás rodeada de respeto, rodeada de influencia, de dinero, de viajes, como sin duda la tenía Nicodemo, porque dice el texto en el versículo 1 que Nicodemo era un dignatario, era una persona importante en la comunidad allí donde él vivía, y como dignatario pues tenía sin duda comodidades, tenía respeto social y en cierta medida pudiéramos decir que incluso disfrutaba de los placeres de la vida, esos placeres de la vida que le permiten su propio paradigma, su propia idiosincrasia.
Y estos placeres de la vida que muchas veces alcanzamos por el esfuerzo o a veces los alcanzamos, lo logramos por la enseñanza que hemos recibido o por la herencia que hemos recibido desde diferentes ángulos, lo disfrutamos, ¿no? Porque creemos que es la forma, la manera como debemos o podemos vivir. Por lo contrario, también podemos ver otro tipo de vida, es decir, una vida o una mala vida, en el sentido de que es una vida de muchas limitaciones, algún tipo de discriminación, podríamos también catalogarla como mala vida, hasta que en nuestra experiencia personal, ya sea como dignatario en el caso de Nicodemo, o ya sea viviendo una vida que pudiéramos catalogar la mala vida por los desafíos, por la lucha, por el sufrimiento, la escasez que experimentamos, la consideremos tal vez mala vida, hasta que de pronto en algún momento de nuestra historia vislumbramos algo mejor, algo que está por encima de lo que conocíamos como buena vida o como mala vida, dependiendo en qué punto estemos parados y cómo interpretamos o definimos lo que nos rodea y nuestras experiencias personales. Pero eso que podemos vislumbrar como algo mejor y que está encima de la superficialidad de lo material y de lo que meramente es placentero en esto, nos puede hacer nacer en nuestro corazón, en nuestra mente, el deseo de tomarla, de percibir una mejor vida, una mejor experiencia. Eso parece que pudo haberle ocurrido a Nicodemo, si al leer la historia aquí, la reflexión de Nicodemo, parece que eso fue lo que le ocurría a Nicodemo, porque él era un dignatario, él vivía una buena vida desde esa perspectiva, pero va a Jesús y por la respuesta de Cristo podemos pensar que la pregunta entonces tenía que ver con la vida de Cristo, el paradigma de Cristo, la idiosincrasia que Cristo le estaba presentando que no parecía adaptarse o acoplarse a lo que Nicodemo conocía. Y eso puede ocurrirnos a nosotros, ¿saben? Y no quizás, es lo que ocurre con nosotros cuando en algún momento de nuestra historia personal nos encontramos con Jesús, ese Mesías, que ahora al verlo a él, escuchar a Jesús, conocerle como lo conoció Nicodemo, nos hace vislumbrar en nosotros justamente que hay algo diferente. Hay una forma de vivir la vida y una forma de afrontar incluso el futuro mismo a través de las enseñanzas de Cristo, a través de las promesas de Cristo, a través de la fe de Cristo y procurar descubrir cuál es ese secreto, el secreto de lo que el Señor nos enseñó. Eso nos daría a nosotros sin duda una hermosa, buena vida, en el buen sentido de la palabra de Dios. Ahora, ¿qué otra cosa identificamos aquí? Si Nicodemo era un dignatario y va a buscar a Jesús de noche, es porque algo le llamó la atención. Y entonces, en ese inciso de mi tema, le puse como subtítulo señales y prodigios. De alguna manera, las señales y prodigios que Jesús realizaba, las realizaba porque estaban de alguna manera intencionadas en activar la curiosidad, el sentido de asombro de las personas que lo oyeran, que lo vieran, que lo observaran. Y lo podemos notar en diferentes capítulos de San Juan, en los diferentes milagros de Cristo. La gente se asombraba, la gente se asustaba. Incluso ustedes deben recordar, sin duda, el momento aquel cuando los discípulos estaban cruzando el lago y comenzó una tormenta extraordinaria que rebasó la experiencia de los pescadores que iban con Cristo Jesús. Y cuando el Señor Jesús se levanta de su aparente sueño, porque es difícil dormir en una tormenta, ¿verdad? Se levanta y reprende al viento y reprende al mar y todo se calma. Entonces los discípulos se asombraron, se maravillaron, se asustaron, dice el texto. Las señales y prodigios tienen esa intención, o tenían esa intención, activar la curiosidad y ese sentido de asombro que todo ser humano tenemos desde que nacemos. Algunos perdemos ese sentido de asombro muy jóvenes y a todo nos aburre a nuestro alrededor, ¿no es cierto? Pero qué hermoso que cuando podemos o queremos o permitimos que el Señor con sus prodigios, los que observamos o los que leemos, desarrollen o activen nuestro asombro, nos volvemos como niños delante del Señor, con esa capacidad de asombro
que nos guía a investigar el porqué de las cosas, el porqué de ese milagro, el porqué de las situaciones y problemas que estamos enfrentando. Y si en verdad ese Cristo que tiene enseñanzas muy especiales, en verdad Él tiene la solución para nuestras vidas. Los grandes inventores y descubridores han mantenido esta capacidad de asombro toda la vida, hasta la edad adulta. Todos tenemos más o menos esa capacidad y manifestamos asombro ante aquello que desconocemos. Nuestro Nicodemo, este Nicodemo de la historia bíblica, estaba asombrado, muy asombrado por los milagros. Esta noche permite, perdón, que Dios despierte tu capacidad de asombro y tu capacidad de asombro sea estimulada por el mismo Jesús que estimuló a Nicodemo. Jesús sanaba a los enfermos, ustedes saben eso. Lo vemos en San Juan capítulo 5, verso 8, por ejemplo, donde dice el Señor, levántate, toma tu camilla y anda. Eso es asombroso. Jesús alimentaba a la multitud en San Juan capítulo 6, dándole la vuelta a la página, vemos que él alimentó a alrededor de 5,000 personas y eso despertó asombro a la gente de tal manera que decían, este debe ser el profeta esperado. ¿Qué más encontramos en Jesús? Actúa con autoridad en San Juan capítulo 2, con mucha autoridad para reprender a la gente que de alguna manera estaba violentando o estaba deshonrando, diremos la fe o deshonrando, o estaba asustada porque faltaba de alguna manera vino en las bodas de Caná y el Señor con autoridad, llenad las tinajas. Llenad todas ellas y a su palabra sacad el agua. Y el agua estaba convertida en vino. Asombroso. Esos prodigios y esas noticias que algunos fueron testigos al verla y otros al oírlo, despertaba la curiosidad. Sin duda despertó en Nicodemo justamente la curiosidad. Esas señales atraen a Nicodemo a la fuente que es Jesús. A diferencia de la mujer samaritana, por ejemplo, que la mujer samaritana va al pozo de Jacob, según San Juan capítulo 4, pero va al pozo al mediodía, escondidos de todos también. En ese sentido, es una similitud con Nicodemo, que va de noche, de igual manera escondido, para no ser visto. Pero esa mujer samaritana va movida para saciar su sed, su necesidad física de nutrir su cuerpo, de hidratar su cuerpo. Nicodemo va de noche y en ese sentido ambos tratan de esconderse, pero en ambos casos sus prejuicios se interponen entre ellos y la fuente de vida eterna que está haciendo prodigios, que está cautivando su interés, que está cautivando su curiosidad. En el caso de la mujer samaritana, la curiosidad se despertó cuando el Señor Jesús, lo prodigioso que despertó la curiosidad de la mujer samaritana fue las palabras de Cristo, su sabiduría y su conocimiento de la vida misma de esta mujer que creía que su vida estaba en secreto. Nadie tiene nada en secreto delante del Señor. Todos estamos al escrutinio de Él. Pero nadie puede esconderse tampoco de su sabiduría y nadie puede esconderse a final de cuentas del Señor. Si tú le buscas, te escondes de la gente, pero encuentras a Cristo en la oscuridad y entonces Él te saca a la luz, porque Él te conduce a la luz. Jesús ve la necesidad de Nicodemo, así como vio la necesidad de la mujer samaritana. Pero en el caso de Nicodemo, Cristo percibe que necesita satisfacer en Nicodemo sus dudas, aclarar sus dudas, iluminar su camino, de encontrar algo mucho mejor de lo que tenía hasta ese momento, porque Nicodemo, volvemos al texto, era un dignatario, era un fariseo, era un hombre que pudiéramos decirlo tenía todo, incluso seguridad como fariseo, como judío, de ser parte del pueblo de Dios. Y bueno, ahorita vamos a pasar a ese punto. Nicodemo, por las enseñanzas de Jesús, pues acude a Jesús. Por los milagros de Jesús,
le busca por los prodigios. La mujer samaritana se encuentra con Jesús en el pozo y por las señales ve, cree y predica de Jesús. Un ejemplo más lo vemos en San Juan cuando la gente le dice a Jesús, o la gente procuraba tomar a Jesús y convertirlo en rey, por ejemplo, porque dice este profeta, lo hemos esperado por tiempo. No obstante, hermanos, amigos, escuchen. El asombro por las señales es importante. Pero así como la búsqueda de la verdad no debe quedar limitada en la expectativa o la expectación o admiración del observador, porque los niños en la curiosidad observan, observan y observan. No debe quedar en esa mera expectación, sino que debe dar el paso a la transformación, o el paso de la transformación, donde lo que vamos experimentando, conociendo, esto tiene que impactar la vida del observador. Aún en la vida naturalista, hay mucha gente que le gusta observar la naturaleza, los pájaros, le gusta observar los árboles, el mar, las peñas, los ríos, arroyos. Admiran los diferentes tonos que toma la luz al pasar por las gotas de agua suspendidas en el aire, formando pues un arco iris. Podemos admirarlo, pero no debemos quedarnos en la admiración de las plantas, porque el observador que es transformado al observar la naturaleza se compromete por cuidarla, por ejemplo. De esa manera es impactado y es transformado. Ahora, quizás en un ecologista, en un responsable con relación a la basura o a la contaminación. Cuando observamos por la curiosidad, por el asombro que nos generan los prodigios de Cristo, por las enseñanzas que Cristo presenta, eso no puede quedar solamente en la observación, como ocurrió en una gran multitud que siguió a Cristo después del milagro del capítulo 6 de San Juan, y luego lo abandona porque se desencanta, porque solamente querían observar, querían ser protagonistas, observadores y bendecidos de los milagros, y no querían ser cambiados, transformados completamente. Así que cuando nos encontramos con Cristo, y esta es la bendición de Nicodemo, que él se encontró con Cristo, y aunque fue de noche, él fue permitiendo que su vida sea transformada. La vida del observador es impactada por las señales mientras es llevado al cambio. Es transformado. Cristo eso quiso hacer en San Juan capítulo 6 con la multitud que quería convertirlo en rey, porque había alimentado a 5,000 personas. Y así que el Señor Jesús se fue de Tiberias a Capernaum, como alejándose de ellos, y la gente de Tiberia lo sigue a Capernaum en el capítulo 6, y el Señor los reprende y los confronta con el Cordero, con su carne y su sangre, y les dice, tienen que beber de esta sangre, tienen que comer de esta carne, mi sangre. Y aunque un estudio aparte de este capítulo nos deja entender que el Señor está confrontándonos hacia el compromiso y la dedicación al servicio y el cumplimiento de la misión en este mundo, y no tanto por la consolidación de un reino meramente terrenal, la gente al escuchar se desencanta y aleja, es decir, observaron, pero no fueron transformados. ¿Cuántos de nosotros no ocurre así, que observamos, que nos maravillamos, que decimos, qué maravillosa iglesia, qué hermosa campaña, qué lindo sermón, esa lectura me ha hecho hasta llorar, porque la lectura de la palabra de Dios me hizo llorar, expresa alguno, el testimonio, ese canto, qué extraordinario, pero sus vidas siguen siendo las mismas. En este tiempo en el cual estamos viviendo, con tantos peligros, con tantas evidencias de que estamos viviendo tiempos que, como bien han dicho muchos estudiosos, tiempos finales, tiempos difíciles que apuntan al final de la historia, basándonos en las profecías, obliga a que como Nicodemo experimentemos verdadero cambio en nuestra experiencia personal, en nuestro paradigma, porque cuántos de nosotros no nos admiramos de las señales, nos admiramos de lo que ocurre. Nos asustamos y nos asombramos de las guerras y de las amenazas que día a día observamos en las noticias que hay entre las grandes potencias del mundo.
y gente que interpreta una u otra cosa de los acontecimientos y nos asombramos. Pero yo me pregunto, el simple asombro, ¿de qué sirve si no nos va a conducir a una transformación? Si no nos va a conducir a toma de decisiones de salvación para nosotros y de conducción a salvación a otros a través de nuestro testimonio. También debemos decir que todos, pero también debemos decir que todos somos guiados por ese paradigma de vida que nosotros tenemos y forjamos. Tenemos nuestro propio paradigma por nuestra cultura, por nuestra familia, por lo que nos rodea, la sociedad que nos rodea, la forma como decidimos y pensamos. Socialmente hablando o antropológicamente hablando, podemos pensar que el paradigma de un argentino es diferente al paradigma de un mexicano y el paradigma de un español. Un mexicano, su paradigma estará involucrado el fútbol, estará involucrado los taquitos, estará involucrado las salsas picantes, estará involucrado la amabilidad que le caracteriza al mexicano, el ser muy amigo, muy social, hospitalario. Somos así como mexicanos, ese es nuestro paradigma social en ese sentido, ¿no? Pero hay otros aspectos que no son tan buenos ni bondadosos de nuestro paradigma o del paradigma de la sociedad, pero que en cuanto a nuestro propio paradigma de vida, cómo enfrentamos nosotros nuestra vida, tenemos nuestro propio concepto y modelo de vida y creemos que ese concepto y modelo de vida es lo único que hay, a menos que te topes con los milagros y prodigios de Cristo, te topes con sus enseñanzas, con las señales que están ocurriendo en este tiempo y te preguntes, ¿hay algo mejor que lo que está ocurriendo aquí ahora? ¿Hay algo mejor que le espera a la raza humana en lugar de la incertidumbre que se percibe y se respira ante el poder que tiene lo destructivo de la misma humanidad, de las mismas armas que el ser humano ha desarrollado por su autodefensa, por sus temores personales? Nos basamos justamente en nuestro paradigma porque creemos que es lo mejor. Sin embargo, para poder ver el reino de Dios, para ver algo diferente a lo que conocía Nicodemo, para poder contemplar algo mejor que vislumbraba Nicodemo en San Juan capítulo 3, él fue a Jesús. Y para poder ver el reino, para poder entrar al reino, experimentar esa belleza de lo que vislumbra uno más allá de lo que hoy está ocurriendo, el Señor Jesús parece decirle a Nicodemo, tienes que cambiar tu paradigma. Tienes que borrar tu pasado, tienes que borrar lo que aprendiste, lo que crees que eres, tienes que borrarlo y afrontarte ante la realidad de que lo único que puede realmente satisfacer tu vida es un nuevo paradigma. Lo que Cristo le dice a Nicodemo en el versículo 3, tienes que nacer de nuevo. Tienes que volver a nacer otra vez. Y aunque Nicodemo simula no entender, porque es un hombre grande y cómo entrar al vientre de su madre, lo que el Señor le está diciendo a Nicodemo, tienes que reescribir tu historia, reinventar tu historia. Para reinventar tu historia no lo harás tú, yo voy a transformar tu vida. Porque hasta aquí Nicodemo es observador. Hasta aquí Nicodemo es admirador. Hasta aquí Nicodemo es un curioso que está vislumbrando algo mejor, que está descubriendo algo interesante, pero todavía tiene temores, porque eso que está descubriendo puede transformar su vida. Puede traerle a su vida incluso dificultades, porque todo cambio trae algún tipo de dificultades. Ahora, identifiquemos el paradigma de Nicodemo, más allá de que era un dignatario. Bueno, recordemos de nuevo, Nicodemo, sin duda, estaba rodeado de riquezas, vivía en la comodidad, era una persona respetable, pertenecía a la hermandad, según un comentario que leímos por allí, pertenecía a la hermandad del Jaburá, es decir, de los fariseos, eso lo dice de antemano la Biblia, pero y como Jaburá estaba consagrado a una vida de cumplimiento de todos los detalles de la ley tradicional.
La ley era entonces los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, y la ley era la palabra completa y perfecta de Dios en el paradigma de Nicodemo, porque así le fue enseñado. Eso quería decir que contenía todo lo que una persona debía saber para vivir una vida buena, una vida buena de acuerdo a lo que a él había enseñado. La ley tal como se encontraba consistía en un conjunto de grandes principios amplios y nobles que cada uno tenía que aplicar en su vida. Comentario de Barclay. Así que estos elementos que se nos presentan aquí en los comentarios, el grupo en el cual pertenecía Nicodemo, el ambiente de cumplimiento estricto que Nicodemo vivía y el concepto de elección que Nicodemo tenía por ser parte del pueblo de Dios, habían sido elegidos como pueblo de Dios, ese concepto de elección le hacía de alguna manera aislarse de la posibilidad de otra vida distinta o mejor, porque la otra que pudiera conocer era la vida de los gentiles, quizás. El paradigma de vida era de obediencia meritoria a la ley de Dios. Así que pensemos en eso, en Nicodemo. Ese era su paradigma. Y era una buena vida. Y lo presento desde esa perspectiva, porque Nicodemo no era ningún pagano, no era un hombre que vivía la vida de manera desordenada, o vivía la vida de fiesta en fiesta, haciendo desastres aquí o allá, irresponsable. No, era un dignatario, un hombre respetable y todo lo que ya hablamos. Pero en esencia su paradigma estaba basada en la obediencia meritoria de la ley de Dios. Ahora, cuando él está frente a Cristo y tal vez él le pregunta, ¿qué debo hacer para ser parte de tu reino, ser parte de tu movimiento, ser parte de esas promesas tan maravillosas que tú nos enseñas? Porque definitivamente tú eres rabí, porque nadie puede hacer ni enseñar lo que tú enseñas. Jesús lo pone o lo confronta a su paradigma, al de él mismo. Versículo 3, de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino. Y yo me quedé pensando y dije, ¿se estará refiriendo entonces el Señor a nacer de nuevo, reescribir nuestra vida? Si lo que vivimos, lo que actuamos, lo que nos conduce es lo que a final de cuentas es lo que creemos, lo que aprendimos, lo que nos enseñaron, como bueno o como malo. Y el Señor le dice a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Y en el 5 le dice, tienes que nacer del agua y del espíritu, porque tú solo no podrás realmente cambiar tu vida, tu paradigma, tu estilo, tu idiosincrasia. Porque aunque muchas veces hemos usado este mismo relato de Nicodemo para hablarle a gente que vive pues en el paganismo, sin esperanza y sin Dios, aquí Jesús le está hablando a Nicodemo, que no era un pagano, que era un religioso, creyente de Dios, pero que estaba vislumbrando una vida diferente en Cristo Jesús. Es inevitable relacionar la historia de Nicodemo con la historia del joven rico, de Mateo 19, quien consideraba merecer el reino por los méritos a la obediencia. ¿Qué más puedo hacer para heredar o para tener el reino? ¿Se acuerdan ustedes? Es inevitable. Y no fue capaz de discernir entre el reino de Dios como Jesús se lo mostraba. Porque el Señor le dice, joven, en el caso del joven, tienes que cambiar tu paradigma. Dios le dice, tienes que vender todo. También le está diciendo, cambia tu paradigma, porque el joven confiaba que valía por lo que tenía. Termina yéndose triste, habiendo estado tan cerca del reino, pero tan miope que no podía ver realmente lo que el Señor le estaba dando, porque le enceguecía su propia idiosincrasia, su propio paradigma de la vida. Sin lo que él tenía, no podría jamás vivir. ¿Usted qué piensa? ¿Vale la pena reflexionar en lo que somos y creemos? ¿Vale la pena ver el reino aún más y entrar en él? Nicodemo es confrontado, así como nosotros en el nuevo paradigma, a un nuevo nacimiento.
Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer esas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nacer de nuevo es equivalente a nacer del agua y del espíritu. Es decir, nacer de nuevo es permitir la ocurrencia de un milagro que solo se da con la intervención del Espíritu Santo. Si entendió o no la pregunta de Jesús, no lo sé, probablemente sí, pero su respuesta se basó en un argumento basado en la edad. Yo soy ya viejo. Es interesante que justamente la edad va acompañada de la dificultad de cambio, de la dificultad de asombro, de la dificultad de gozarse en las cosas nuevas. El que nace patamal, decimos aquí en México, del cielo le caen las hojas, aludiendo al destino o condición que no se puede cambiar. Como dice otro refrán, chango viejo no puede aprender maroma nueva. O ante la realidad de la dificultad de cambio es imprescindible abrir la mente, mis hermanos y hermanas, pues es necesario nacer de nuevo para vivir la vida que Jesús ofrece. El punto es desaprender, para aprender de nuevo. Desechar el paradigma propio y egoísta personal y aceptar el nuevo paradigma en la que es Jesús el todo de nuestra vida. Y en este tiempo necesitamos que nuestra vida esté basada en Jesús como el todo nuestro. Una oportunidad para detenerse, un momento para evaluar la necesidad de que la vida que yo o que tú estás viviendo, que estamos viviendo, debe ser reinventada, es decir, cambiada por nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿podemos? ¿Puede el hombre viejo cambiar? ¿Puede dejar costumbres y creencias erradas? Sí, sí puede. La palabra de Dios dice, sí, se puede, porque es su poder. No es tu mera voluntad, es el Espíritu Santo que te toma. Y si, sin duda tú ya fuiste bautizado en el agua, y cuando te bautizaste te rendiste al Señor en el agua, pero cuando fuiste bautizado en el agua y te rendiste ante el Señor te abraza con sus brazos de amor, y cuando el Señor te abraza es su bautismo del Espíritu, como ocurriera cuando Cristo se bautizó, saliendo del agua, la paloma viene y se posa en el Señor Jesucristo. Tú y yo necesitamos ese milagro poderoso en nuestras vidas. Tú y yo necesitamos darnos la oportunidad en la que el Señor reescriba en las páginas de nuestro corazón esa nueva experiencia. Si hoy nosotros podemos entender nuestra tremenda y profunda necesidad, hoy podemos decirle al Señor Jesús, Señor, creo, quiero nacer de nuevo. Haz el milagro en nuestra vida. Es mi deseo y oración, y con eso quiero ir terminando el tema, de que así como la gente en una ocasión allí en el capítulo 6 de San Juan, que estaba con Jesús siguiéndole por los prodigios y milagros, dice el capítulo 6, verso 43, que cuando Jesús les respondió, les dice, no murmuren entre vosotros. Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo atrae, y yo le resucitaré en el día final. Es decir, solo Cristo puede cambiar nuestra vida. Esta gente no estaba murmurando porque no podía entender que debía beber de la sangre de Cristo y comer de su carne, y entonces abandona a Cristo, lo abandona completamente, lo van dejando desde esa hora. Dice el texto, versículo 52, entonces los judíos discutían entre sí, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Y la gente se va, le abandona, dicen los siguientes versículos. Pero qué hermoso cuando el Señor le pregunta a sus discípulos en el versículo 66, al final del versículo 67, le dice entonces a sus discípulos, ¿queréis acaso iros también vosotros? Y Pedro respondió, una respuesta que quizás es tu respuesta.
Y es mi respuesta esta noche al Señor. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Cuánto necesitamos en este tiempo de tanta confusión poder ser confrontados a Cristo Jesús? Negarnos a nuestras costumbres y prácticas que, aunque como adventista del séptimo día tal vez, pero quizás un tanto inconexos a ese Cristo maravilloso, hoy podamos decirle al Señor, ¿a quién iremos, Señor? Tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y Jesús entonces dice, ¿no os he escogido yo a vosotros, los 12? Mis hermanos y hermanas, que este viernes sea un viernes de bendición para nosotros, siendo hoy más cristianos, es decir, cristianos, porque hoy nos encontramos con Cristo y reanudamos nuestro pacto y nuestra convicción con Él, en el cual permitimos, Señor, aquí está mi vida, aquí está mi corazón. Aquí está lo que he vivido y practicado. He practicado muchas cosas adventistas, pero me había perdido de vista tu presencia. Hoy yo me entrego a ti, Señor. ¿Quieres hacerlo allí donde te encuentras? ¿Quieres decirle al Señor, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, tú eres el que da palabra de vida? ¿A quién más voy a ir? Cámbiame, transfórmame, ayúdame a vivir una vida a la altura de tu llamado. Quiero ser parte de tu reino. Mis hermanos y amigos, hermanas, y todos aquellos que a esta hora están enlazados y pueden ver esta transmisión, Dios les bendiga. Que en sus oraciones estén las palabras de entrega plena a nuestro Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Dios les guarde este bello sábado. Amén. Amén. Gloria a Dios. Qué hermoso mensaje, Pastor David Celis. Sin duda alguna nos hace reflexionar y nos da la oportunidad de poder acercarnos a Cristo Jesús. Y obvio, Él está dispuesto, esperando a que nosotros vayamos corriendo a sus brazos para restaurarnos y darnos el sentido a nuestra vida que tanto nos hace falta. Muchísimas gracias por este hermoso mensaje. Yo estoy seguro que más de uno reflexionó en cada una de las cosas que fue presentando. Habrá algunos que más tarde van a escuchar y van a seguir esta transmisión y van a escuchar el mensaje y el Espíritu Santo va a obrar en sus vidas. Que Dios los colme de bendición donde quiera que estén y que el Espíritu Santo esté trabajando en sus vidas, de tal manera que pronto puedan ellos decidir acercarse a Cristo Jesús. Y doy gloria a Dios por este Amén. hermoso mensaje. Dios lo usó, pastor. Me da mucho gusto Gracias y a un Dios. privilegio de que esta palabra, la palabra que hoy nos trajo de parte de nuestro Dios, es lo que muchos necesitamos en nuestra vida. Amén. Y voy a invitarles para que termine con una oración, pastor, por las personas que están conectadas. Hay muchas familias que están conectadas ahora, hermanos y amigos que están conectados que necesitan oración. Que Dios pueda responder y que Dios pueda obrar en sus vidas y el Espíritu Santo guiarlos por el camino correcto. Amén. Es un placer. Con gusto vamos a orar ahí donde nos encontramos. Busquemos al Señor. Nuestro Dios y Padre, qué alegría poder dirigirnos a ti, Señor, con la confianza de que nos escuchas. Estamos iniciando un bello y nuevo sábado a esta hora, pero es muy probable que entre nuestros hermanos y amigos más de uno se encuentre pasando alguna situación especial que no le permite gozar de las horas benditas del sábado porque algo está atormentando sus pensamientos, sus preocupaciones, está angustiado o angustiada por la enfermedad o cualquier situación porque desconocemos tantas cosas que pueden estar siempre tocando en nuestra mente y afectando nuestra paz y tranquilidad que gozamos en ti. Gracias, Señor, porque nos das primeramente la salvación y estas horas tan hermosas de sábado, pero colocar en tus benditas manos nuestras penas, dolores y aflicciones lo hacemos para que
A cambio, tú traigas a nuestros corazones la certeza de que respondes a nuestras oraciones y que traerás a nuestra experiencia justamente esa paz, porque tú estarás respondiendo al que necesita trabajo, al que necesita alimento, al que necesita sanidad, al que necesita liberación por los problemas de la vida o por los ataques mismos del enemigo. Tú eres grande y poderoso, Señor, que conoces a cada uno y escucha las oraciones de cada uno donde quiera que está y en las circunstancias en las que esté, y respondes, porque tu promesa es clara. Así que esas penas nuestras y dificultades la traemos a tus pies, Señor. Perdónanos, porque quisiéramos traer otra cosa, pero traemos lo que nos aqueja. Gracias, porque de hecho, tú lo dijiste así. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Así que venimos con nuestras cargas y nuestras dificultades, porque queremos descansar en tus brazos, reposar en tus brazos. Y Señor, por aquellos hermanos y hermanas, amigos, que están sufriendo por alguna situación de salud en particular y elevan sus oraciones a ti en este momento, nos unimos a esa oración de ellos y lo hacemos en el nombre de Cristo, pidiendo, Señor, que tu mano poderosa tu mano poderosa haga esa acción de sanidad en sus vidas. Se cumpla tus promesas en ellos. Honres sus peticiones, Señor. Honres la fe de tus hijos. Hoy todos nos colocamos en tus manos, confiando en tu presencia y en el amor que nos has prometido. Y lo hacemos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén.